20. Y hoy nos corresponde el segundo mandamiento. El segundo mandamiento lee de la siguiente manera. Capítulo 20, verso 4 y 5 del libro de Éxodo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está o de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Los católicos y los luteranos unen el primero y el segundo mandamiento como que si fueran uno solo. Pero hay una diferencia entre no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento, y no te harás imagen ni ninguna semejanza, que es el segundo mandamiento. Pero ustedes van a encontrar, y si fueron católicos, probablemente para ustedes eso es los dos primeros mandamientos es el primer mandamiento. Uno de los propósitos, creo yo, en el caso de los católicos y probablemente en el caso de los luteranos también, es tratar de minimizar la fuerza del segundo mandamiento, que tiene que ver con la idolatría. La Iglesia Católica Romana es una iglesia por definición idólatra. No solamente porque idolatran a los hombres, pero también fabrican ídolos de plata, de oro y de piedra, de yeso y de madera. El primer mandamiento prohíbe adorar a dioses falsos y manda a adorar al Dios verdadero. Dice, no tendrás dioses ajenos. Dioses ajenos es dioses falsos. Nos prohíbe adorar dioses falsos. El primer mandamiento habla de la supremacía de Dios sobre cualquier dios extraño, cualquier dios ajeno. Ahora, el segundo mandamiento prohíbe inventar formas falsas de adoración al Dios verdadero. No basta simplemente que nosotros creamos en el Dios verdadero, pero también es importante que nosotros adoremos al Dios verdadero de la manera que Él lo ha establecido. Por eso dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Dios ha establecido y manda a mantener a su pueblo, o a que su pueblo se mantenga dentro de las reglas establecidas por Él para adorarle en espíritu y en verdad. Se puede adorar al Dios verdadero de una manera equivocada, de una manera falsa, de una manera desagradable a Él. Hay muchas evidencias. La primera evidencia es Caín. Caín adoraba al Dios verdadero. Caín no fue a adorar a un Dios falso. No fue a adorar a un Dios extranjero, a un Dios ajeno. Fue a adorar al mismo Dios que adoró Abel. Pero no le agradó a Dios, no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque era una ofrenda a su manera, era una ofrenda imaginativa, era una ofrenda creativa, inventada por él. O sea que no solo hay que servir a otros dioses, sino que hay que servir al Dios verdadero a la manera de Dios, no a nuestra manera, con imágenes físicas, mentales, simbólicas, con asuntos de tradición, sentimiento, revelaciones extraescriturales, misticismo o cualquier pretensión cultural o personal. Dios es celoso. El mandamiento dice, no te harás dioses ajenos, o más bien, no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso de su persona, de su nombre, de su gloria, de su adoración. Eso es lo que establece el segundo mandamiento. Esto es lo que llamaban los antiguos teólogos reformados y puritanos el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo establece que
la iglesia, los creyentes, debemos adorar a Dios ofreciéndole a Él lo que Él pide, de la manera que Él lo pide, sin agregar nada de nuestra propia imaginación, incluyendo lo que Él no prohíbe. Porque algunos dicen, bueno, Dios no prohíbe ciertas cosas, podemos hacerlas. Dios no prohíbe la salsa, podemos traer salsa a la iglesia. Dios no prohíbe el rap, podemos traer el rap a la iglesia. Dios no prohíbe el merengue, Dios no prohíbe los mariachis. La Biblia no prohíbe los mariachis, no prohíbe el merengue ni la cumbia. Entonces algunos dicen, bueno, no está prohibido, ¿qué tiene de malo? Podemos introducirlo en la iglesia. Pero el principio regulativo nos muestra, nos enseña que tenemos que adorar a Dios de la manera que Él lo ha establecido, poniendo límites a la adoración sin agregarle ningún elemento extraño, al cual Dios se refiere como fuego extraño. El catecismo de Westminster nos explica en su pregunta número 108, ¿cuáles son los deberes que se exigen en el segundo mandamiento? Y responde, los deberes que se exigen en el segundo mandamiento son recibir, observar y conservar pura y completamente toda adoración y ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra, particularmente la oración y la acción de gracias en el nombre de Cristo, la lectura, la predicación, el escuchar la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y las disciplinas eclesiásticas, el ministerio y el mantenimiento del mismo, el ayuno religioso, jurar por el nombre de Dios y los votos hechos a Él, como también desaprobar y detestar y oponerse a toda adoración falsa, según el llamado y el puesto de cada uno, eliminarla, así como todos los monumentos de idolatría. Esta es la manera en que los reformadores se expresaban acerca de las prohibiciones del segundo mandamiento, o más bien de los deberes que exige el segundo mandamiento. Ahora, respecto a las prohibiciones del segundo mandamiento, dice la Confesión de Westminster en la pregunta 109, ¿cuáles pecados se prohíben en el segundo mandamiento? Y contesta de la siguiente manera, los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento son inventar, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera aprobar cualquier adoración religiosa que no está instituida por Dios mismo, hacer alguna representación de Dios, de todos o de una de las personas de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestra mente o exteriormente en cualquier clase de imagen o semejanza de criatura alguna. Toda adoración de imágenes o representación de deidades fingidas y toda adoración a ellas o servicio perteneciente a ellas, toda invención supersticiosa que corrompe la adoración a Dios, añade a ella o le quita algo, ya sea inventada y asumidas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, a pesar de su título de antigüedad, cualquier clase, el sacrilegio y todo descuido, desprecio, impedimento y oposición a la adoración y a las ordenanzas que Dios ha establecido. Esa es la manera en que nuestros antiguos padres concebían el segundo mandamiento, porque es la manera correcta, es la manera que siempre debe prevalecer, porque Dios así lo ha dicho: no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Dios lo ha establecido así. Por supuesto, hermano, vivimos nosotros en una cultura en la que las masas exigen ser complacidas, en que el gusto personal se impone dentro de las iglesias, en que los intereses de los líderes religiosos por atraer multitudes, por llenar las iglesias, por hacer avanzar sus causas, hace que ellos inventen y que establezcan nuevas formas atractivas y agradables para la gente. Eso está muy de moda, siempre ha sido así.
Pero el Señor sigue diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te imagines, ni interiormente, ni exteriormente. No inventes. Así que este segundo mandamiento es sumamente importante para nosotros. Y vamos a considerar 3 aspectos de este mandamiento. Primero, el mandato explícito de no imaginarnos a Dios. Segundo, el mandato, la advertencia de temer a Dios. Temer el celo de Dios. Y tercero, amar a Dios y sus mandamientos. No te harás imagen, no te imagines a Dios. Ni ninguna semejanza, no asemejes a Dios con nada. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Tenemos que tener temor del celo de Dios, del poder de Dios, para que no sea en contra de nosotros. Y hago misericordia, dice en la última parte del versículo, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Específicamente los mandamientos relacionados con la adoración. Consideremos, hermanos, en primer lugar, entonces, la prohibición de no imaginarnos a Dios, de no comparar a Dios con absolutamente nada, porque Él es incomparable, Él es superior, Él es supremo, no hay como Él. El segundo mandamiento está muy estrechamente conectado con el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no hay otro Dios. No hay ningún Dios superior a Él. No existen los dioses aparte de Dios. Hay algunos que los hombres les llaman dioses, pero no son dioses. Y Dios como tal, supremo, soberano, glorioso, majestuoso, eterno, perfecto, nos dice, no te hagas imagen, ni semejanza, no te imagines, no compares con la naturaleza, con la creación, porque no hay nada semejante a Dios. Por supuesto, aquí no se está refiriendo a tomarse una foto o a dibujar un paisaje o un animalito, o hacer una escultura propiamente dicha artística, pero está hablando de aspectos religiosos, de hacer algo con motivos religiosos. Está hablando especialmente de hacer algo que, según nosotros, refleje a Dios. La tendencia humana es sentirse inspirado, ya sea por las luces, la música, una cruz, un rostro de Jesús. Hay gente que dice, yo me siento inspirado, yo siento que puedo adorar mejor a Dios cuando hay música de fondo, cuando hay luces que se apagan, o cuando hay una imagen, estoy viendo una imagen de Jesús, o algo por el estilo. Y Dios nos advierte en contra de eso y prohíbe ese tipo de tendencias. Porque es el Espíritu de Dios el que nos va a dar a nosotros la motivación, la gracia, el impulso, la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, ser ingeniosos, creativos, caprichosos, mundanos, ocurrentes en la adoración no es una buena idea, es una muy mala idea. Es traer fuego extraño, así le llama Dios a eso, fuego extraño al altar de Dios. Dice el profeta Isaías, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hay personas que dibujan a Jesús, tienen rostros de Jesús y los ponen ahí en su casa. Si tú tienes rostro de Jesús, te aconsejo que te deshagas de eso. Cuadros de Jesús, cuadros de Dios, deshazte de eso, no lo necesitas, Dios lo prohíbe. ¿A
¿A qué haréis semejante a Dios? Cualquier imagen de Jesús es mentira, porque nadie conoció a Jesús. La Biblia no describe el rostro de Jesucristo. Sabemos que era un hombre, como cualquier otro, pero no podemos ni tenemos el derecho, y Dios prohíbe que nosotros estemos haciendo imágenes de Dios o de Jesús, mucho menos de los santos. Dice el profeta: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende oro y le infunde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Estoy leyendo Isaías 40, eso lo dice allí, Isaías 40, 18, 19. Y pregunta el profeta: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os has dicho desde el principio? ¿No sabéis? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él es incomparable. No se puede uno imaginar, no se debe uno imaginar a Dios. Pablo le dijo a los hebreos, a los griegos en Hechos capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ustedes saben la tendencia romana y muchas veces también protestante de edificar grandes templos, grandes catedrales. La razón por la que las antiguas catedrales góticas y las de nuestro pueblo, en todos los pueblos latinoamericanos, el lugar central es donde está la catedral. Y cuando uno entra a la catedral es enorme, es alta. Y la razón por la que las construían así era para darle a la gente una sensación y crear una atmósfera de grandeza y de majestad en base a un edificio. Y luego aquello estaba semioscuro, con candelitas y con imágenes. Y la gente se siente como atrapada por eso. Y sale el sacerdote vestido y comportándose de una manera especial. Y las campanitas y el incienso y toda la parafernalia idólatra, prohibida por el Señor. Aún muchos evangélicos, ahora los evangélicos no tienen todo eso, pero tienen orquestas, tienen tambores, tienen ritmo, tienen artistas, que es una manera similar, diferente, pero en el mismo sentido, en la misma ruta de querer motivar a la gente. Nuestra motivación no viene por la música, no viene por figuras, no viene por templos. Viene por el Espíritu Santo y su palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. Él es mucho más grande que nuestra imaginación, más grande que nuestras tradiciones, más grande que nuestras supersticiones. ¿Cuánta superstición evangélica existe? ¿Cuántas tradiciones falsas, humanas? ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántos agregados e inventos humanos a la adoración? Dios es más grande que nuestra religión, que los inventos de la devoción carnal. Comenzando por Caín. El libro de Jueces, por ejemplo, nos habla de un hombre llamado Micaía en el capítulo 17. Le robó un dinero a su madre y luego se lo devolvió. Y cuando la madre vio que el hijo era honrado, que le había robado el dinero y se lo había devuelto, emocionada por la honestidad, entre comillas, del ladrón que le devolvió el dinero, le dice: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y la madre le dijo: en verdad yo dedico este dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y de fundición, y te lo devuelvo. Y crearon una religión. Jueces capítulo 17. Crearon su propia iglesia.
hicieron su propio sistema en base a su imaginación, a su ocurrencia, a su capricho. Eso es lo que el pueblo de Israel quiso hacer cuando en el desierto dudaron de Dios y quisieron regresarse a Egipto. Cuando Moisés subió al monte y no regresaba en 40 días, y ellos impacientes, incrédulos, rebeldes, idólatras, porque esa es la inclinación de nuestro corazón. No solo ellos eran así, nosotros somos así. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque la tendencia de nuestro corazón, que es perverso, engañoso, la tendencia de nuestro corazón es a la idolatría. Un gran teólogo dijo que la mente del hombre es una fábrica de ídolos. Fácilmente nosotros fabricamos ídolos. Nuestro corazón suele ser incrédulo y nos miente. Éxodo capítulo 32, el pueblo impaciente porque Moisés no regresaba después de que habían pasado varias semanas en que él se encontraba hablando con Dios. Vinieron con Aarón, le trajeron todas sus prendas de oro, y Aarón tomó todas las prendas de oro y le dio forma de un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón les edificó un altar con el becerro y pregonó y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y se levantaron, comieron, bebieron, se regocijaron, ofrecieron ofrendas de paz a su becerro de fundición. Porque la gente quiere algo concreto, algo visible, algo sensible, algo perceptible. La gente quiere una religión sensible, concreta. Pero Dios nos manda a adorarle en espíritu y en verdad. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Israel, que era una sola nación, Dios la llamó a ser su pueblo. Se dividió en dos partes por causa de un hombre llamado Jeroboam, que creó dentro de la misma nación de Israel, creó otro reino, de manera que en Israel habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, donde estaba Jerusalén y estaban los sacerdotes descendientes de David, conforme al pacto que Dios había hecho con David, se mantuvo más o menos fiel. Tenían el templo y adoraban conforme a lo que Dios había establecido. Algunos reyes mejores, otros reyes peores, pero se mantenían dentro de cierto parámetro. El reino del norte, fundado por Jeroboam, se rebeló en contra de la revelación divina. Dice que Jeroboam, cuando dividió el reino, dijo en su corazón: para que la gente no se vaya con David, con los descendientes de David, y se vayan a ofrecer sacrificios a Jerusalén, porque este pueblo se va a volver a Jerusalén y me van a matar a mí. Entonces pidió consejo e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ustedes no tienen que subir a Jerusalén, he aquí sus dioses, oh Israel. Ellos los hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan, en las 2 fronteras, para que la gente fuera fácil para ellos adorar de una manera conveniente. Dice la Escritura: esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar a los becerros de oro. Esto lo pueden encontrar ustedes en el primer libro de Reyes capítulo 12, verso 26. Y así la Escritura está llena de ejemplos de gente que violó este segundo mandamiento, como lo vemos en nuestros días. La gente en nuestra cultura se ha inventado su propio Dios. Es muy frecuente escuchar que nos digan: adora a Dios a tu manera, yo lo adoro a mi manera. Tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios. Tú tienes tu religión, yo tengo mi religión. Tú quieres creer esto, yo quiero creer esto.
Dios dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Él se ha revelado. El prefacio de los 10 mandamientos es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se ha revelado a nosotros. Dice Pablo en el libro de Romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, son claramente visibles por medio de las cosas hechas, de manera que los hombres no tienen excusa para negar a Dios. Pero se han negado a glorificarle y a darle gracias, y entonces su necio corazón se ha entenebrecido, y profesando ser sabios se vuelven necios. Por eso nuestra cultura está llena de paganismo. Por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado el día de hoy. La gente se inventa su propio Dios, producto del capricho y la conveniencia de sus pensamientos carnales. Se inventan las religiones, por eso hay tantas religiones. Y esa es una de las cosas geniales, hermano, de la Reforma, de lo cual estábamos hablando hace un momento. Ellos entendieron que la autoridad de todo cristiano, de la iglesia, del cristianismo, de la redención, es la Escritura. Y que no solamente es autoritativa, pero es suficiente. Y no solamente es autoritativa y suficiente, pero es clara, puede ser comprendida si nosotros usamos los medios ordinarios para poder comprenderla. El pecado de los pastores y los predicadores el día de hoy es que no predican la palabra de Dios. No enseñan al pueblo la palabra de Dios. Lo entretienen, lo complacen, le dan lo que ellos saben que va a funcionar pragmáticamente, es decir, lo que funciona. Esto no funciona con todos, funciona con los convertidos. Pero no queremos llenar la iglesia de gente que se imagina que es convertida, que conoce versículos bíblicos, que sigue la corriente religiosa de la iglesia en la que se congrega, pero no se ha convertido. Nosotros queremos adorar en espíritu y en verdad, conforme a lo que Él ha establecido. Pero hoy existen, hermano, imperios religiosos, fundados por hombres ingeniosos, que son capaces de atraer multitudes y crear sistemas religiosos convenientes para las multitudes y para ellos también. Pero Dios sigue diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que no debemos imaginarnos a Dios. No debemos crear nuestro propio concepto de Dios, ni nuestro propio concepto de adoración, ni nuestro propio sistema de adoración al gusto personal, o en la misma corriente de la cultura contemporánea, sino conforme a lo que su palabra dice. No es lo que le agrada al mundo, pero la adoración no es para agradar a nadie, es para agradar a Dios. Y el que verdaderamente es atraído por el Espíritu, regenerado por el Espíritu, va a comprender esto. Y lo va a desear. Y lo va a buscar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cristo le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca el Padre. Porque la mujer samaritana le estaba diciendo: ustedes dicen que en Jerusalén a su manera, nosotros decimos que aquí en Samaria a nuestra manera. El Señor le dice: no es a la manera de Jerusalén, no es a la manera de Samaria, es en el espíritu, porque Dios es espíritu. Ahora, el segundo mandamiento no solamente prohíbe que nos imaginemos a Dios, sino que además nos invita, nos advierte para que temamos al celo de Dios. El segundo mandamiento dice: porque yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso. Esa es una advertencia. Dios se está revelando a nosotros y nos está diciendo que no se puede jugar con esto porque Él es fuerte, Él es celoso. Y luego agrega, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten ustedes cómo se expresa Dios en el mandamiento. Primero, nos recuerda que Él es temible, que Él es celoso, fuerte. Segundo, nos recuerda que tarde o temprano Él nos va a traer a juicio por esto que nosotros hacemos, por la manera en que hacemos las cosas. Dice, yo visito la maldad. Y aquí específicamente está hablando de la maldad, de la idolatría, de buscar a Dios caprichosamente, de crear un sistema religioso propio, humano, carnal, mundano. La maldad, yo visito esa maldad. Sobre los padres, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que cuando una cultura, una familia, cae en las garras de la idolatría, esa idolatría se mete en el corazón, se mete en la cultura, se mete en la familia, se mete en la conciencia de los pueblos, y los pueblos se vuelven idólatras. Naciones enteras corrompidas por la idolatría, por la brujería, por la falsa religión, por los conceptos propios, buscando a Dios a su manera, lo cual es pecaminoso. Y Dios dice, yo visito esa maldad, porque soy un Dios fuerte, celoso. El profeta Isaías dice en el capítulo 42, verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No permitiré que nadie ni nada me robe mi gloria, dice el Señor, porque es que no hay otra gloria más que la gloria de Dios. Todo lo que existe refleja la gloria de Dios. Los seres humanos reflejamos la gloria de Dios, y mientras no estemos convertidos es una gloria corrupta, porque es la gloria de Dios, pero es una gloria deforme, la cual el Señor Jesucristo restaura. Por eso necesitas convertirte a Cristo, porque Él es el que restaura la gloria de Dios en los hombres, y eventualmente lo hará en toda la creación. Y el Señor dice en Isaías 42:8, no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Esa es la razón por la que cuando Dios llevó al pueblo, a su pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, les dijo que acabaran con todas esas culturas, con todas esas naciones, porque por 400 años Dios tuvo paciencia de esas naciones. Cuando le prometió a Abraham que le iba a dar esa tierra, le dijo, tienen que pasar 400 años hasta que la maldad de esta gente en esta tierra llegue a su colmo. Y cuando esa maldad llegó a su colmo, y la maldad de ellos era idolatría. Ellos adoraban a Baal, a Moloc, ofrecían a sus hijos en los altares a Moloc, practicaban la hechicería, la suerte, la invocación a los muertos, la adivinación. No conocían a Dios. Y cuando ellos entraron a la tierra, cuando el pueblo entró a la tierra, Dios mandó que los destruyeran para que no se contaminara el pueblo con las costumbres de esas naciones. Lamentablemente lo que sucedió es que los israelitas entraron y destruyeron a la mayoría, pero no a todos. Y los que quedaron, los que sobrevivieron, terminaron contaminando el corazón, las costumbres del pueblo, y el pueblo cayó en la idolatría. Eventualmente Dios tuvo que expulsar a la nación de esa tierra a la cual Él los había llevado por su idolatría. Dios les
les habló en el libro de Deuteronomio, les exhortó, les dijo: yo, Dios, he hablado con vosotros en medio del fuego. Les está hablando de los 10 mandamientos que les dio en el monte Sinaí. Y oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. Deuteronomio 4. Guardad vuestras almas para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón, de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela por el aire, figura de animal que se arrastre por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Eso era lo que hacían las naciones paganas. Guardad vuestro corazón, dice el Señor, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Era un pueblo diferente, un pueblo especial. Por eso la iglesia tiene que ser diferente. La iglesia no tiene que seguir la corriente del mundo, ni la corriente de otras iglesias. Hermanos, ahora que el internet es tan accesible, y en YouTube ustedes pueden ver otras iglesias, pueden ver conferencias, pueden ver predicadores, pueden ver estilos y formas, pueden ser muy sensibles, pueden ser muy emocionantes, pueden ser muy impactantes emocionalmente. Pero tienes que tener cuidado. No se trata de cómo yo me siento en un culto, en una iglesia. Se trata de que venimos a honrar al Señor. Y si venimos a honrar al Señor, Él nos va a dar la gracia, el gozo verdadero de su presencia, de su salvación, de su verdad. El gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Otra vez os digo, regocijaos. Y lo estaba diciendo un hombre metido en la cárcel, que había aprendido a regocijarse en Dios, independiente de las circunstancias, del ambiente, de la atmósfera. Regocijaos en el Señor. Guardaos, le dijo Moisés al pueblo, y no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios que estableció con vosotros. No os hagáis escultura o imagen de cosa alguna que Jehová tu Dios ha prohibido, porque Él es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Celoso. La idolatría trae juicio de Dios. Habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios entenebrece a los que son rebeldes. Dios los vuelve necios. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se vuelven necios. Se hacen muy sabios para otras cosas, para las cosas mundanas, para la tecnología, para la ciencia, para el intelecto, para el dinero, para los negocios. Se hacen muy sabios para otros, se vuelven necios para con Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice Pablo, en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y Dios los entregó a las pasiones de su propio corazón. Salomón es un triste ejemplo de la idolatría. Salomón dejó que las mujeres, la pasión, el romance, desviara su corazón. ¿Cuántas seducciones nos ofrece el mundo? Qué fácil es caer en ellos si no nos refugiamos en Cristo, si no nos refugiamos en la gracia del Señor. Sin embargo, Dios es misericordioso, porque aunque Él es
fuerte, celoso, y visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y noten que dice, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la razón por que cuando la idolatría penetra tan profundo y la falsedad penetra tan profundo, la gente dice, yo no voy a abandonar la religión de mis abuelos, no voy a dejar la religión de mis padres, no me voy a cambiar de religión. Porque la idolatría está enraizada en sus corazones. Es un juicio de Dios. Y sin embargo Dios rompe esas cadenas de maldición idólatra. Josafat era un hombre piadoso y tuvo a un hijo impío. Samuel era un hombre piadoso y tuvo hijos impíos. Porque al final cada quien decide, hermano, lo que hace. Puede ser que tú hayas creado tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y tienes que orar por ellos siempre, y que a pesar de eso ellos decidan irse al mundo y hacerlo mundano. Pero nunca debemos dejar de orar por nuestros hijos, nunca. En otros casos sucede que los padres son impíos, incrédulos, paganos, idólatras, y los hijos se convierten. Ese fue el caso de Amón, uno de los peores reyes. Tuvo un hijo piadoso llamado Josías. Desde niño comenzó a buscar al Señor. Bienaventurado el que lleva el yugo desde su juventud. Bienaventurados los que desde su juventud y su niñez conocen al Señor. En mi caso, en su misericordia, a los 18 años de edad, el Señor se reveló a mi vida. Yo había crecido en un ambiente evangélico, indiferente a todo eso, hasta que el Señor tuvo misericordia. Porque el Señor en su misericordia alcanza jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, de cualquier condición y en cualquier pecado y de cualquier estilo de vida. Él sigue salvando para que vengas, le conozcas y le adores, le glorifiques y no caigas bajo esa maldición que advierte: yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él lo ha hecho visible, Él lo ha revelado. El Señor Jesucristo nos ha revelado quién es Dios. Si nosotros queremos imaginarnos a Dios, pensemos en la santidad de Cristo, no en el rostro de Cristo, sino en la santidad de Cristo. Si queremos imaginar a Dios, pensemos en la obediencia, en la inocencia, en la justicia, en la obediencia de Cristo, en el amor, en su gracia. La imagen de Dios la refleja perfectamente el Señor Jesucristo. Es el único, no hay nadie más. Su amor, los frutos del Espíritu de los cuales habla Pablo, cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Eso es Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Los 10 mandamientos, Cristo los guardó perfectamente. Y eso refleja la imagen de Dios. Así que debemos de temer el celo. Pero en tercer lugar, no solamente no debemos de imaginarnos a Dios y debemos temer el celo de Dios, pero debemos amar a Dios y sus mandamientos. Porque Él promete: hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El primer ejemplo de esto, hermano, del cumplimiento de esta promesa, es Abel. Abel guardó los mandamientos del Señor. Caín no. Caín dijo: yo voy a adorar a Dios a mi manera. Así es como yo me siento cómodo adorando. Y trajo su ofrenda como él quería. Abel se sometió a Dios y trajo una ofrenda sangrienta. Derramó la sangre de un cordero
y la ofreció en el altar de Dios. Caín no quería sangre, le parecía grotesco, bárbaro. Me imagino yo, eso no lo dice la Biblia, me lo imagino. Sobre todo Caín, dice el libro de Juan, era del maligno, sus obras eran malas. Y a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No amó a Dios, no amó sus mandamientos. Otro ejemplo lo tenemos en el hermano mayor del hijo pródigo. Estos dos hermanos, los dos eran rebeldes en contra de su padre. Pero uno era rebelde de una manera y otro era rebelde de otra manera. El hijo pródigo, el que se conoce como el hijo pródigo, que era el hijo menor, era un rebelde inmoral. Era un rebelde escandaloso. El hermano mayor era un rebelde moralista, un rebelde decente, un rebelde religioso. Y entonces un día el rebelde inmoral, el rebelde escandaloso, el hijo menor, le dijo al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se la dio y se la malgastó, viviendo perdidamente, hasta que terminó cuidando marranos en una pocilga, cerdos, degradado. El rebelde escandaloso, el rebelde inmoral, terminó degradado. El rebelde decente, el hermano mayor, se quedó en casa, trabajando. Pero su corazón estaba lejos del padre, era rebelde contra el padre, no amaba al padre, no amaba los mandamientos del padre. Estaba allí porque así era su temperamento, esa fue su preferencia, pero era rebelde. Porque la garantía, la moralidad, el ser buena gente, el no haber hecho cosas malas, no garantiza que una persona es convertida, ni garantiza que una persona es salva. Así que cuando regresó arrepentido, el hijo escandaloso, el inmoral, regresó arrepentido, diciéndole al padre: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. El padre lo perdonó, lo restauró, le hizo una fiesta. Y el otro hijo se llenó de celos, de enojo, y no quiso ir a la fiesta. Era un rebelde. Bueno, estos dos personajes, hermano, son similares en espíritu a Caín y Abel. Abel se sometió a los mandamientos, amó a Dios y amó sus mandamientos y adoró a Dios de una manera agradable. Caín no. Caín lo quiso hacer a su manera. Caín era rebelde, un rebelde escandaloso. No quiso. Desobediente. El mandamiento dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Abel guardó los mandamientos de Dios y Dios derramó su misericordia sobre él. Me dirás tú quizás: pero pastor, a Abel no le fue bien, lo mataron. Claro, no le fue bien terrenalmente hablando, pero le fue bien con Dios. Últimamente lo que importa es que nos vaya bien con Dios, aunque aquí nos desprecien, aunque aquí nos persigan, aunque aquí nos maten. No queremos la complacencia del hombre, no queremos la complacencia de la cultura. Queremos conocer a Dios, amar a Dios, adorar a Dios conforme a lo que Él dice. Amar a Dios y sus mandamientos, porque Dios es misericordioso. Noé agradó a Dios porque guardó sus mandamientos, lo amó. Abraham agradó a Dios porque amó a Dios y guardó sus mandamientos. No era perfecto ninguno de ellos, pero lo amaban sinceramente y guardaban sus mandamientos. Y Dios derramó su misericordia a millares sobre ellos, por generaciones. David amó a Dios y guardó sus mandamientos. ¿Pecó? Sí, pecó ocasionalmente, se arrepintió, pero amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. La consistencia de la vida de David no era pecar. La consistencia de la vida de David era obedecer.
A eso se refiere el mandamiento cuando dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y una de las cosas más notables, hermano, tanto de Abel como de Noé, de Abraham, de Moisés, de David y de todos los hombres fieles, es que fueron adoradores del verdadero Dios. No se dejaron atrapar por la idolatría, fallaron en algunas ocasiones, en algunos momentos, pero sabían arrepentirse y adoraban a Dios en espíritu y en verdad. No quisieron inventar una nueva religión. Hoy día nosotros vamos o podemos entrar en lugares religiosos, en iglesias, donde tú vas a escuchar música, buena música, profesional, pantallas, luces, banderas, dramas, artistas, danzas, emoción. Y la pregunta ¿es esto adoración bíblica? ¿Es esto la manifestación del Espíritu cuando se emociona y reacciona emocionalmente la gente en una iglesia? ¿Es esto manifestación del Espíritu? O a veces se dice, bueno, no, son estrategias evangelísticas para atraer a los inconversos. Pero ¿nos llama Dios a usar estrategias evangelísticas? ¿Autoriza el Señor estrategias evangelísticas? Aparte de la predicación de la palabra, aparte de la adoración en espíritu y en verdad, aparte de vidas transformadas y de hombres y mujeres que aman al prójimo. Las estrategias de Dios son la predicación de la palabra, la adoración en espíritu y en verdad del pueblo de Dios, no de los artistas, del pueblo de Dios. Las estrategias de Dios son que nosotros manifestemos los frutos del Espíritu en amor, en gracia. Y que eso pueda ser testimonio, que eso atraiga a los inconversos. Lo otro es fuego extraño, es una insolencia temeraria en muchos casos. Preferencia personal o cultural. Es una violación de las regulaciones divinas, de los principios bíblicos para la adoración. Porque Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. La adoración está directamente relacionada en la forma que concebimos a Dios, hermano. ¿Cómo piensas tú a Dios? Va a determinar cómo tú lo adoras. Nosotros tenemos que aprender a pensar correctamente de Dios, a concebir a Dios como Él se ha revelado en su palabra. La peor corrupción en la adoración es inventar o crear imágenes para ofrecerle devoción, veneración y respeto, con el pretexto de que son representaciones de Dios o que nos ayudan a acercarnos a Él. Dios no acepta ni espera que nosotros le adoremos conforme a nuestro gusto, imaginación, preferencia personal. Él es celoso y es desagradable ante sus ojos crear métodos, formas y elementos extraños que Él no requiere en su palabra. Yo mencioné al principio el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo de la adoración es el concepto de que nosotros debemos de ser regulados por la palabra, no salirnos de lo que la palabra dice, no tolerar en la adoración aquello que según nosotros la Biblia no prohíbe. Ese es el concepto de muchas personas, la razón por la que mucha gente se siente, iglesias y pastores se sienten cómodos con cuanta ocurrencia quieran meter en la iglesia. La razón por la que ellos se sienten cómodos es porque dicen, bueno, la Biblia no lo prohíbe, traigámoslo. La Biblia no prohíbe payasos en la iglesia, ¿verdad? Bueno, los payasos también. Muchos no llegan a ese extremo, pero no hay necesidad de llegar a ese extremo. Porque la corrupción en la adoración, hermanos, usualmente entra de una manera muy sutil, pero después se vuelven rampantes. La decadencia es sutil, pero después se hace bien evidente, hasta que termina convirtiéndose en un espectáculo carnal. Salmo 95
nos da una guía robusta y radical para una adoración que glorifica a Dios con regocijo, pero también con temor y reverencia. Salmo 95 nos invita a regocijarnos, nos invita a glorificar a Dios con alegría, con gozo, pero también nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el desierto, en donde ellos, los israelitas, vieron mis obras 40 años, pero no conocieron mis caminos, y yo juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Y no entraron en su reposo, porque se alegraron cuando vieron el Mar Rojo abierto. Dice que danzaban con panderos, se alegraban cuando Dios les daba agua, celebraban eso, cuando caía el maná del cielo, hasta que se fastidiaron del maná. Cuando veían milagros, ellos celebraban, pero cuando tenían que conocer a Dios, honrar a Dios, no lo hicieron, no creyeron. La adoración, hermanos, tiene una receta, una clave, y es que Dios debe ser el centro, no los hombres. La adoración debe ser el acto de la congregación, de nosotros. Por eso, cuando canten. Cuando estemos cantando, háganlo de una manera audible. No murmuren los cantos, cantemos al Señor, saquemos nuestra voz con energía, con fuerza. Cuando nosotros estemos de acuerdo con algo, no aplaudamos, digamos amén. Esa es la manera bíblica de nosotros expresar que estamos de acuerdo, que estamos gozosos con lo que se predica, con lo que se canta, con lo que se hace en la iglesia. Yo no sé de dónde ha salido la costumbre el día de hoy, hermano, en las iglesias, de aplaudirle a los predicadores. Un predicador termina de predicar y la gente tiene la costumbre de aplaudirle al predicador, o de aplaudir en la alabanza. Cierto que la Biblia habla de aplaudir, pero no de la manera en que se hace hoy día. Aplaudir era otra cosa que se hacía en el pueblo de Israel como nación, no era algo que se hacía dentro de la iglesia de la manera costumbrista que se hace hoy. Esa crisis y esa decadencia, hermano, a través de la historia ha provocado grandes conflictos en la iglesia. En los días de los puritanos causó grandes conflictos, y la razón por la que los puritanos se les llama puritanos es porque había decaído de tal manera la adoración que estos hombres, celosos de estos mandamientos, querían una adoración pura. Y entonces los comenzaron a llamar puritanos. En los días de Spurgeon, este hombre que también quería conservar la adoración pura, bíblica, protestó contra la condescendencia mundana que estaba corrompiendo la doctrina y la adoración en sus días. Dice la historia que eventualmente, por causa de las divisiones y de los ataques que él sufrió, eso afectó su salud hasta tal punto que eventualmente él murió. Y hoy se repite la historia. Hoy se repite la historia. Tenemos, hermano, que recordar y regresar a los mandamientos. Los mandamientos son un manual de adoración, un manual de vida, un manual para que tengamos una visión clara de la vida, de absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, comenzando una visión clara de Dios, de su adoración, de cómo usar nuestro tiempo, de cómo usar nuestra lengua, de cómo usar nuestro dinero, de cómo convivir en la familia, de cómo controlar las pasiones carnales, de cómo cuidar de la propiedad privada de nuestro prójimo, de la integridad de nuestro prójimo y de cómo cuidar nuestro corazón. Eso es la adoración. Y eso lo encontramos en el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines a ellas. No las honres. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo soy
fuerte, celoso, yo visito esa maldad, pero también le hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por mostrarnos, Señor, tu majestad, tu gloria, invitarnos a que nosotros nos dobleguemos ante ella, y por haberte revelado a nosotros y prohibirnos que caigamos en el abismo profundo, mortal, destructivo de la idolatría. Gracias, Señor, por tu misericordia. Guárdanos, guarda nuestros corazones, guarda nuestros afectos, guarda nuestra conciencia, nuestro entendimiento, para que nos mantengamos fijos en ti, Señor, y en nuestro Señor Jesucristo. En su nombre precioso. Amén.